Descubre 120 minutos de escalofriantes historias reales de terror ocultas en la noche prohibida. La luna llena brillaba con una intensidad inquietante, proyectando sombras que danzaban en cada esquina de aquel pueblo olvidado. Se contaba que, en las noches de luna llena, aquellos que se atrevieran a salir serían testigos de lo inexplicable. Susurros de almas en pena recorrían las calles desiertas, mientras que un vaho helado se colaba entre los ladridos lejanos de un perro. Un escalofrío recorría la piel de los incautos que se atrevían a retar a la oscuridad. Los habitantes hablaban de un antiguo ritual, uno que generaba terror solo al susurrar su nombre, la noche prohibida. Un lugar donde las almas atrapadas se reunían en un clamor sordo, un eco espeluznante que desafiaba la razón. Las luces parpadeaban como si quisieran advertir del peligro, mientras una sombra ominosa se deslizaba entre los árboles. Aquellos que regresaban aseguraban haber visto figuras borrosas, ojos brillantes que se posaban sobre ellos, llenos de una desesperación que cortaba la respiración. Una mañana, el reloj de la iglesia dejó de sonar a la medianoche. Desde ese día, nadie fue capaz de comprender por qué algunos desaparecían al caer la noche. Historias de sombras alargadas, de ruidos extraños, de murmullos en la oscuridad, se contaban en círculos de miedo. Entre susurros, un grupo de jóvenes decidió desafiar lo que todos temían. Armados con linternas temblorosas y corazones desbocados, se dirigieron hacia el bosque, donde los árboles parecían susurrar secretos ensordecedores. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas vídeos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso que daban, se sentía una presión en el aire. La brisa helada parecía llevar un mensaje siniestro, como si el mismo bosque los advertía que no había vuelta atrás. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche, paralizando a los jóvenes en su lugar. Todos se miraron, con los ojos desorbitados, incapaces de comprender la pesadilla que acababan de desatar. Algo los observaba, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Lograrán salir con vida, o se convertirán en parte de la leyenda de la noche prohibida? La tensión era palpable. La bruma espesada por la luna llenaba el aire con un olor a tierra húmeda y descomposición, mientras el grito agonizante continuaba resonando en los oídos de los jóvenes. Nadie se atrevió a dar un paso, todos congelados, atrapados entre la cháchara de la valentía y el miedo que les comprimía el pecho. Fue Clara la primera en romper el silencio, susurrando con voz temblorosa: «Debemos irnos, ahora». Sin embargo, algo los mantenía allí, incrustados en el suelo, como si fueran marionetas sin hilos. Fue entonces que notaron un movimiento entre los árboles, un destello apenas visible que parecía atraer su atención. Con el corazón latiendo como un tambor frenético, Lucas se aventuró a dar un paso, seguido por el impulso casi incontrolable de los demás. No pudieron escapar de la sombra que se cernía sobre ellos, una figura alta y esquelética, con contornos que desdibujaban la realidad. Sus ojos, dos pozos negros profundos, parecían devorar la luz de las linternas. De pronto, el silencio del bosque fue interrumpido por el lamento de un alma perdida, un sonido que helaba la sangre y resonaba en las profundidades del corazón. «¿Qué fue eso?», murmuró Gabriela, mientras un escalofrío viajaba por su columna vertebral. «No», gritó Marco, alzando la linterna con manos temblorosas. «Tenemos que buscar a quien gritó». Pero sus palabras parecían perderse en la desesperación colosal que inundaba el bosque. A medida que se acercaban despacio, la neblina se espesoraba, ocultando el camino. Ya no solo eran sombras las que los acechaban, ahora sentían la presencia de otras almas, atrapadas y doloridas, que susurraban en sus oídos. «Ayúdanos, ayúdanos», repetían en coro, un eco que rasgaba la casi completa insanidad de sus mentes. Clara se detuvo, un pálpito de temor la hizo girar en dirección contraria. «No sé si debimos venir aquí». «Algo no está bien», dijo, temblando visiblemente. La realidad empezó a desvanecerse, confundiéndose con el terror que la invadía. Era como si un velo opaco cayera sobre sus hombros, entregando un peso tan profundo que sus pies parecían estar atados al suelo. De repente, el bosque estalló en una cacofonía de ruidos inquietantes, ramas que crujían, hojas que susurraban, y la fría risa de una figura invisible.
En un instante, un destello de luz de su linterna iluminó brevemente la figura. Era una mujer de cabello desgreñado, visiblemente marcada por el sufrimiento. Su mirada, vacía y desesperada, brillaba con un reflejo que paralizaba. La noche prohibida, atisbó Marco, casi como un murmullo hacia la inmensidad de la oscuridad. La mujer sonrió de manera perturbadora, mostrando una fila de dientes desgastados. Nadie sale, advirtió, antes de desvanecerse en un remolino de niebla. En ese momento, el pánico se apoderó del grupo. Clara, sintiendo que el peligro se cernía sobre ellos, emprendió la carrera, gritando por los demás. ¡Corran! No podemos quedarnos aquí. Pero el miedo los paralizaba, y cada sombra en el camino parecía atraparlos en su oscuro abrazo. Fue entonces que Marco recordó el viejo libro que una vez había leído sobre rituales. Debemos encontrar el altar. Hay un modo de liberarlos, gritó, mientras la desesperación se tornaba en un resquicio de esperanza. Clara, entendiendo que el tiempo se les escapaba, tomó la delantera. Sintió una conexión con lo que estaban buscando, como si la voz de las almas perdidas les pidiera ayuda. Mientras corrían hacia el corazón del bosque, la exigencia del tiempo se intensificaba. Cada paso resonaba dolorosamente, como un tambor marcando el fin de su tiempo. La noche, oscura y aparentemente viva, parecía cerrarse a su alrededor. Encontrarán el altar antes que las almas atrapadas devoren sus propias esperanzas. Las risas macabras de la oscuridad resonaron, y un grito más envolvió el bosque, gritándole a la luna que la noche prohibida aún no había terminado. Los árboles se estrechaban a su alrededor como un abrazo mortal, sus ramas arqueándose hacia el cielo estrellado en una danza macabra. Clara se detuvo por un instante para recuperar la respiración. Su pecho subía y bajaba con cada inhalación, y el sonido de su propio pulso retumbaba en sus oídos. Mientras tanto, Marco y los demás la alcanzaban, sus rostros pálidos y llenos de terror. La imagen de la mujer desapareciendo en la bruma aún estaba grabada en sus mentes, perturbadora e indeleble. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Gabriela, su voz temblorosa resonando en el aire helado. Clara se giró, buscando el norte cuya dirección parecía resbalarse de sus pensamientos. Si agregamos miedo al miedo, solo empeorará, dijo, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Lucas, que aún sostenía la linterna, puso su mano sobre el hombro de Clara. El altar debe estar cerca. Solo tenemos que encontrarlo, insistió, su mirada fija en el punto donde la niebla empezaba a despejarse levemente. Pero de un momento a otro, la oscuridad a su alrededor se espesó nuevamente, como si el bosque les señalara que se detuvieran, que se sumergieran en el silencio que era su prisión y su condena. Las voces no cesaban. Un murmullo continuo penetraba sus pensamientos, un coro de lamentos que parecía intensificarse a cada paso que daban. «Ayúdanos, no nos dejes aquí», resonaban una y otra vez. «Cállense», gritó Marco, cubriéndose las orejas, como si eso pudiera ahogar el eco de las almas atormentadas. Sus palabras, lejos de traer silencio, fueron el desencadenante de un evento siniestro. Las sombras comenzaron a danzar, un movimiento errático y escalofriante que parecía burlarse de ellos. «¡Rápido! ¡Corramos!». Clara, sintiendo que su voz se había alzado por encima del pánico, llevó a su grupo hacia donde la niebla comenzaba a disiparse, revelando un claro que parecía inalcanzable. Sus corazones latían al unísono, como un tambor que marcaba el ritmo de un destino oscuro. El claro, sin embargo, estaba marcado por algo más que la luz de la luna. Al centro, un altar de piedra cubierto de musgo parecía estar esperándolos. Su diseño era antiguo, lleno de jeroglíficos que parecían contar historias de sacrificios y de almas perdidas. Los jóvenes se acercaron lentamente, cautivados por el aura casi hipnótica del lugar. «¿Es aquí?», preguntó angustiada Gabriela, mirando a su alrededor como si el bosque en su furia pudiera devorarlos en cualquier momento. «Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», dijo Marco, la voz quebrada. El libro hablaba de un sacrificio. «Una ofrenda que debemos dar», recordó, su corazón latiendo con la mezcla de esperanza y horror. «¿Sacrificio? ¿A quién?», Clara preguntó, angustiada. La voz de la mujer aún reverberaba en su mente, un recordatorio perturbador de lo que había sucedido allí. «Tal vez no sea un sacrificio físico»,
tal vez solo, debemos ofrecer nuestras historias, sugirió Lucas, su mirada fija en el altar mientras hablaban. La oscuridad comenzó a girar a su alrededor, y el aire cargado de tensión les advertía que no tenían mucho tiempo. La bruma se arremolinaba como un torbellino, y las almas perdidas se alzaban con más fuerza, clamando por su atención. La figura espectral de la mujer apareció nuevamente, esta vez más cerca, más real, con una mirada desesperada que destilaba dolor. El tiempo se acaba, advirtió, mientras sus ojos vacíos se aferraban a los de cada uno de ellos. ¿Qué ofrecerán para salvarse? Si fallan, todo estará perdido. Clara sintió que su corazón se le encogía. Debían actuar, y rápido. Mirando a sus amigos, se dio cuenta de que, unidos, podían encontrar la valentía que tanto necesitaban. Pero, ¿cómo compartir algo tan profundo con quienes los rodeaban, algo que los pudiera liberar y al mismo tiempo poner en riesgo lo que quedaba de ellos? Arriesguémonos, murmuró, su determinación renovada. La mujer desapareció nuevamente en un remolino de niebla, y un silencio opresivo llenó el claro. Con un gesto decidido, Clara se preparó para contarles su secreto más oscuro, una historia que había llevado en su corazón durante años. Pero en ese momento, un susurro helado repitió lo que habían temido desde el inicio. Nadie sale. La luna brilló intensamente, y Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. La presión del destino se posaba sobre sus hombros, dejando claro que el sacrificio que les podría salvar tenía un costo inesperado. ¿Estaban listos para enfrentar lo que ocultaban en sus almas? El eco de la oscuridad resonó en sus espaldas mientras el bosque parecía cobrar vida alrededor de ellos. Ya no había vuelta atrás. La noche prohibida, un juego peligroso, estaba a punto de desatar su última jugada. ¿Serían capaces de enfrentar sus propios demonios y liberar las almas atrapadas, o las sombras los reclamarían como suyos? La presencia de la mujer seguía palpable en el claro, como un rayo cargado de tormenta. Clara respiró hondo, intentando calmarse mientras sus amigos la observaban con miradas preocupadas. Su pecho latía con fuerza, pero el peso de la incertidumbre era aún más abrumador. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Lucas, su voz temblando, como si la simple idea de hablar en ese lugar pudiera avivar la furia de las sombras. Clara podía sentir el calor del miedo de cada uno de ellos, un fuego que, en lugar de unirlos, parecía amenazar con consumirlos. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos dar un paso adelante, dijo Clara con una mezcla de determinación y terror. Se acercó al altar, sintiendo como la energía oscura emanaba de la piedra, vibrando en su pecho. Debemos contar nuestras historias. Tal vez, solo tal vez, eso les dé paz. El viento aullaba a su alrededor, llevando consigo fragmentos de recuerdos perdidos, ecos de tragedias antiguas. Las sombras danzaban más cerca, girando sin piedad, como un recordatorio constante de que el tiempo se les agotaba. ¿Y qué pasará si contamos nuestras historias? ¿Y si esas historias son lo que los mantiene aquí?, lanzó Marco, su voz un grito ahogado en la penumbra. ¿Y si terminar con eso nos atrapa a nosotros también? Es un riesgo que debemos tomar, respondió Clara, volviéndose hacia él con una firmeza que no sentía en su interior. Si no hacemos algo, ¿qué nos quedará? ¿Ser parte de este lugar para siempre? Una sombra se proyectó sobre el altar y sus corazones se detuvieron. Era la mujer otra vez, sus ojos vacíos fijos en ellos. Las historias que ustedes llevan son la clave, dijo, con un tono de voz tan frío que hizo que sus huesos temblaran. Solo así podrán liberarse y liberar a los demás. Liberar a los demás, repitió Gabriela, atrapada entre la esperanza y el miedo. ¿Cuántas almas están atrapadas aquí? La mujer inclinó la cabeza hacia un lado, con una tristeza infinita en sus ojos. Incontables. Solo lo que ofrezcan con verdad los podrá salvar. Clara sintió un nudo en la garganta, la presión del momento era inmensa. Empecemos por mí, dijo. Un silencio pesado cayó sobre el claro. Su voz temblaba mientras comenzaba a hablar de su historia, el dolor de haber perdido a su hermano en un accidente, la culpa que la había seguido desde aquel día fatídico. Me sentí responsable, como si lo hubiera empujado hacia esa muerte. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, un torrente de emociones que no podía contener. No pude salvarlo. Al hablar, los susurros que llenaban el aire parecieron calmarse, como si el mismo bosque escuchara, como si las sombras se detuvieran para prestar atención. Poco a poco, los demás comenzaron a seguir su ejemplo.
Lucas habló de su lucha contra la depresión y la soledad, revelando secretos que había guardado por años. Marco compartió su historia de un amor perdido, el dolor que lo había dejado vacío. Gabriela, con una voz temblorosa, relató el miedo que le causaba haber traicionado a su mejor amiga. Cada relato resonaba con la noche, abriendo viejas heridas que parecían unir sus almas con la del bosque. Las sombras parecían escuchar, su danza errática frenándose en un remolino que los rodeaba, como si las almas perdidas se acercaran para absorber su dolor y, tal vez, sanar. El aire se tornó pesado y denso, e incluso el silencio pesaba como una carga. Pero, entonces, algo cambió. Las sombras comenzaron a desvanecerse, las lianas que antes los rodeaban se apartaron, como si respetaran el poder de sus palabras. Mientras compartían sus historias, la figura de la mujer comenzó a sonreír, una expresión de alivio asomando en sus ojos vacíos. Pero antes de que sintieran que habían hecho lo suficiente, un grito desgarrador resonó por el claro. Clara parpadeó, aterrorizada, al darse cuenta de que el cielo comenzaba a oscurecerse aún más y la bruma volvía a concentrarse alrededor de ellos. No es suficiente. Deben enfrentar aún más, dijo la mujer, su voz ahora un grito pidiendo auxilio. Han llamado a las almas que están aquí, pero podrán soportar lo que vendrá. El frío caló sus huesos, y el servidor de la noche prohibida había hecho su aparición. Clara miró a sus amigos, el terror reflejado en sus ojos. Cada uno sabía que su camino apenas comenzaba, y que lo que había en la niebla era algo que ningún relato podría simplemente apaciguar. Prepárense. La verdadera oscuridad vendrá a por nosotros, gritó Clara, sintiendo que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Un cántico profundo y aterrador emergió de la neblina, envolviéndolos en una espiral de terror. Los árboles comenzaban a oscilar nuevamente, y el altar resonaba con la intensidad de una primera advertencia. Todo lo que habían construido con sus historias podía colapsar ahora. ¿Qué ofreceremos para ahuyentar las sombras?, preguntó Marco, apretando los dientes. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entendió que lo peor estaba aún por venir. ¿Y si no tenemos nada más?, dijo con voz quebrada. Pero la mujer, mirando hacia la niebla que se cernía nuevamente, respondió: entonces todos serán parte del bosque. Mañana será una noche más, pero para ustedes, será eterna. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y el brillo de la luna fue tragado por un abismo de sombras, dejando a Clara y sus amigos pensando en el siguiente paso que reescribiría sus destinos. La bruma comenzaba a cerrarse a su alrededor, envolviendo a Clara y sus amigos en una experiencia onírica, como si el bosque mismo comenzara a cobrar vida. La mujer, aún presente, se desvanecía lentamente, dejando atrás un eco de promesas y advertencias. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara mientras un grito desgarrador rompía el silencio de la noche, como si las almas del bosque estuvieran protestando ante el inminente peligro. Escuchen, gritó Lucas, su voz temblando mientras miraba hacia la niebla que rodeaba el claro. ¿Qué estamos hechos para enfrentar esto? Ya hemos compartido nuestras penas, pero ¿será eso suficiente? Los árboles se estremecieron como si respondieran a su pregunta, el viento aullando en un lamento que hacía eco de sus propios miedos. Clara sintió como la desesperación se apoderaba de su corazón. Instintivamente, se agarró de la mano de Gabriela. No podemos rendirnos. Necesitamos unirnos más que nunca. Nuestras historias son solo una parte de lo que somos. Las sombras, ligeras al principio, comenzaron a crecer y tomar forma. Clara sintió una presión en su pecho. Quizás solo ofrecer nuestras verdades no sea suficiente. Debemos enfrentar también nuestras culpas más profundas, sugirió. Las miradas de sus amigos se cruzaron, cada uno procesando el significado de sus palabras. ¿A qué te refieres?, preguntó Marco, con una sombra de duda en su voz, sin despegar la vista de la oscura niebla que se adensaba ante ellos. Si nuestras historias nos han mantenido aquí, tal vez también lo que escondemos en lo más profundo de nuestro ser nos ata. No solo hablemos de nuestros males, sino también de nuestras decisiones, de lo que hemos hecho o dejado de hacer por los demás, dijo Clara, sintiendo como el peso de su propuesta tambaleaba ante la posibilidad. El grupo se quedó en silencio, asimilando la idea. La mujer espectral parecía haber escuchado, pues sus ojos vacíos chispearon con un resplandor etéreo. Como si la oscuridad respondiera a su decisión, la neblina oscura se retorció a su alrededor, y Clara comprendió que lo que se avecinaba no sería fácil. ¿Quién se atreve a dar el primer paso?, preguntó,
abriéndose un abismo ante ellos que parecía devorar todas sus esperanzas. Clara hizo un movimiento hacia adelante, llevando su voz al límite, casi como si desafiara la misma noche. Yo lo haré de inmediato. Las imágenes de sus errores comenzaron a circular por su mente. Una vez, en mi juventud, ignoré a un amigo que necesitaba ayuda. Su voz resonaba en mi cabeza, pero elegí el silencio. Nunca volvió. La culpa me consume y me persigue. Es un peso que llevo conmigo, y es hora de que sepa que no debía estar solo. Las sombras comenzaron a girar en torno a ella, y el eco de sus palabras pareció hacer vibrar el aire. Algo cambió, una energía oscura comenzó a absorber su confesión. Lucas, con los ojos bien abiertos, siguió su ejemplo. He sido un egoísta. Corté la comunicación con mi hermana cuando más me necesitaba. Ahora no sé si aún está aquí, confesó. Marco dejó caer la guardia. Yo nunca le dije a esa chica lo que realmente sentía. Creí que si no la lastimaba, haría lo correcto. Pero ella lloró tras mi silencio. Debí ser valiente, y no lo fui. Finalmente, Gabriela, temblando, habló de su traición. No debí dejar que el rencor me guiara. Mi amiga no se lo merecía. La sombra de mi decisión me ha robado la paz. Las sombras comenzaron a arremolinarse en una especie de danza frenética, como si se alimentaran de su dolor, y el aire se volvía espeso, electrificado. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, y la figura de la mujer resplandeció intensamente. Así se debe hacer, susurró, en un tono que ahora se sentía casi familiar. Las almas que habían invocado respondieron a sus verdades, absorbiendo cada confesión. La bruma parecía retroceder, pero no todo era alivio. Justo cuando la claridad comenzó a abrirse paso en la oscuridad, un trueno estremecedor retumbó en el cielo, y una risa siniestra resonó en el aire. ¿No creen que era tan fácil, verdad?, dijo una voz profunda y aterradora que emergía de la niebla. La entidad del servidor de la noche prohibida había fijado su atención sobre ellos. ¿Creen que solo con palabras podrán liberarse de mí? Su risa se convirtió en estruendo, y el claro se volvió un escenario de terror palpable. Una sombra gigante emergió de las profundidades de la bruma, alzándose sobre ellos como un coloso. No es suficiente haber confesado, deben enfrentarme incluso a mí. Gritó. El frío invadió el claro como un manto sórdido, y Clara sintió que su determinación temblaba. Su mente corría, buscando la manera de confrontar a la pesadilla que se erguía ante ellos. Solo se les daría una oportunidad, y sabían que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué haremos ahora?, murmuró Gabriela con desesperación. Clara, apretando los dientes, dedicó su mirada a sus amigos. Juntos, enfrentaremos nuestra oscuridad. No podemos retroceder, exclamó, preparándose para enfrentar lo desconocido. Mientras la sombra se abalanzaba hacia ellos, Clara sintió que cada pulso de su corazón resonaba en la misma frecuencia entrenada para luchar. Pero había una pregunta en el aire, una inquietud persistente: ¿serían capaces de confrontar su peor miedo, o sucumbirían a la sombra que se cernía? La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. La sombra se cernía sobre ellos, oscura y pesada, como un presagio de algo terrible. Clara sintió que el tiempo se detenía y que el aire se llenaba de una tensión palpable. No retrocedan, gritó, mientras el viento aullaba a su alrededor, como si también él temiera la llegada de lo desconocido. La figura se acercaba, su forma se distorsionaba y retorcía, como si intentara intimidarles. Los rostros de sus amigos reflejaban ansiedad y miedo. Esto no es solo una sombra, es el reflejo de nuestras propias debilidades. Debemos enfrentarla juntos, dijo Clara, tratando de infundirles valor. Pero aún no hemos terminado de confesarnos, respondió Lucas, sus manos temblando al lado de su cuerpo. Clara se dio cuenta que aunque habían hablado de sus culpas, no habían revelado sus mayores temores. La sombra parecía alimentarse de ello. Tal vez este sea el momento necesario, murmuró Marco. Si la sombra se nutre de nuestros miedos, debemos revelarlos. Mostrar lo que escondemos en nuestro interior. Clara asintió, el pálpito de su corazón se aceleró. ¿Quién se atreve a comenzar?, preguntó Clara, sintiendo que las palabras pesaban en el aire. No podemos dejar que este ser nos devore. El silencio se apoderó del claro, pero luego, con una voz ahogada, Gabriela rompió el hielo: yo. No quiero ser vista como frágil, pero tengo miedo de ser un fracaso. Siempre me siento insuficiente,
como si en verdad no lograra nada en mi vida. Cargas que nunca supe compartir. En ese instante, un retumbar resonó en la tierra. La sombra pareció temblar con su confesión, absorbiendo un destello de luz, pero sin desvanecerse del todo. Otra más, por favor, invitó Clara, su corazón latía con fuerza. Yo tengo miedo de no ser amado, confesó Lucas, su voz entrecortada. Siempre que creo que puedo ser feliz, me traiciono a mí mismo. Mi hermana me dejó por mi egoísmo. La sombra de mi indecisión pesa más que todo, dijo, con la mirada perdida en su culpa. Las sombras a su alrededor parecían hacerse más densas, como si se agitaran, tratando de absorber sus verdades. Las raíces de los árboles comenzaban a moverse, y el aire vibraba con un eco ancestral. Marco dio un paso adelante. Mi mayor miedo es perder a quienes amo. No quiero que mis propios errores lleven a la pérdida. No importa cómo actúe, siempre pienso que mi debilidad aleja a la gente. He dejado ir a aquellos que realmente importan, siempre tratando de proteger mi corazón, reveló. La sombra se agitaba, sacudiéndose en respuesta a sus palabras sin pensarlo más. Clara sintió que debía continuar. La presión en su pecho se intensificó, pero se apretó las manos y respiró hondo. Mi miedo es sentir que no tengo control. Que las decisiones de otros han arruinado mi vida. A veces creo que ni siquiera sé quién soy. He perdido tanto que no sé si podré superar la oscuridad que me rodea, admitió. Su voz era un susurro vulnerable pero firme. Un brillo efímero iluminó el claro cuando Clara habló. La tensión parecía drenar, pero la sombra se mantuvo por completo, todavía burlándose de ellos. ¿Eso es todo lo que tienen? Resonó la voz profunda, su risa creciente y eufórica. ¿Tan fácil creen que será liberarse? La oscuridad que han invocado necesita más que palabras vacías. El frío invadió el claro nuevamente. Clara sintió que su determinación temblaba. Necesitaban un plan. Debemos enfrentarlo con nuestras historias, pero también actuar, resolvió. Las miradas de sus amigos reflejaban tanto miedo como una chispa de esperanza, una conexión que comenzaron a formar entre ellos. A medida que la sombra se acercaba, se detuvo. Vibraba de incertidumbre al escuchar sus verdades. Pero no se rendiría sin pelear. Clara se dio cuenta de que estaban al borde de un enfrentamiento crucial. De repente, un trueno partió en dos el cielo, iluminando la figura. Juntos, una vez más. La luz de nuestras verdades puede aún iluminar esta oscuridad. No nos dejes caer. Gritó Clara, mientras la sombra oscilaba entre la ira y la confusión. Pero, apenas lograron avanzar un paso, escucharon un crujido detrás de ellos. Sintieron un escalofrío a medida que una nueva forma emergía de la niebla, una sombra aún más potente que la primera, una segunda oleada de oscuridad dispuesta a consumirlos. ¿Qué hemos desatado?, murmuró Gabriela, mientras los ojos de los amigos se amplificaban en terror. Las fuerzas del bosque se alzaban, y Clara se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas había comenzado. Esto no termina aquí. Pero debemos encontrar la manera de cerrar esta brecha, dijo Clara con el corazón palpitante. Pero la pregunta que flotaba en el aire era aún más inquietante. ¿Cuánto más tendrán que perder antes de que la oscuridad sea vencida? Se cernía una nueva tormenta, y el tiempo se agotaba. El caos se desató en un instante. Clara, paralizada por el temor, sintió que el aire se volvía denso, como si el bosque mismo intentara asfixiar sus esperanzas. La sombra recién aparecida era más oscura, más voraz. Pulsaba, oscila entre el ruido sordo de un trueno a lo lejos y el murmullo inquieto de las hojas. ¿Qué hacemos?, hizo eco Gabriela, sus ojos reflejando la desesperanza que crecían en su pecho. Debemos unirnos, balbuceó Marco, su voz temblorosa. Si abrió más este abismo, está buscando algo, quizás somos nosotros. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra parecía crecer, alimentándose de sus dudas y temores. No podemos quedarnos aquí. Convengamos que no van a ganar, gritó Clara, apretando los puños. La revelación de sus temores les había dado un atisbo de poder, pero la nueva sombra les recordó que aún no era suficiente. El oscuro abismo continuaba llamando. Necesitamos una verdad más fuerte, algo que quiebre esto. Una sensación de urgencia creció en sus corazones. El tiempo corría. La sombra más poderosa se movía sigilosa, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Clara vio cómo sus amigos vacilaban,
podían perderse a sí mismos en el miedo o encontrar la fortaleza en las verdades que aún guardaban. Digan lo que realmente les aterra sobre esta sombra. Juntos podemos regresar la luz. Marco soltó una respiración profunda. Yo tengo miedo a no poder proteger a los que amo. Mi fuerza siempre me ha hecho sentir seguro, pero sé que esa misma fuerza me ha separado de ellos. Al pronunciar su verdad, una ligera chispa de luz brotó en el aire, la sombra vaciló, como si se tambaleara ante su confesión. Eso es. ¿Sigue? Exclamó Clara, su voz resonando incluso ante el rugido del viento. Lucas cerró los ojos, luchando por encontrar el valor necesario. Yo temo que esta sombra represente lo que soy. Un hombre que no entiende a los que ama, que siempre hace lo incorrecto. No quiero ser eso. Su voz se volvió un lamento, pero como antes, la sombra se contorsionó, como respondiendo a la esencia de su debilidad. Nadie es solo un miedo, ni ustedes ni yo, instó Clara, mientras el aire zumbaba con la energía de sus verdades. Desháganse de lo que temen ser. Gabriela, todavía temblando, comenzó a hablar. Temo no ser suficiente para mi madre. Siempre cargué con su decepción en mi corazón. No quiero que me vea como un fallo. Pero, si la sombra se alimenta de esto, quizás, solo quizás, pueda encontrar mi propio valor en este fracaso. Las palabras salieron con una fuerza renovadora, y un nuevo destello de luz iluminó el claro. El eco del bosque empezó a cambiar. La sombra temía sus verdades. Aún así, su risa resonó. No creen que esto les haga más fuertes, ¿verdad? Lo que he venido a consumir es mucho más profundo que cómo se ven a ustedes mismos. Clara sintió que el suelo temblaba. Tocó el corazón que palpitaba en su pecho. Entonces, enfrentémoslo. No somos solo miedos. Somos quienes hemos luchado contra ellos, exclamó, mientras la luz se intensificaba, atrayendo la atención de la sombra, pero esta vez la respuesta era diferente. La nueva sombra se alzó, casi humanoide, como un monstruo hecho de todas sus oscuridades. ¿Listos para el final? Prepárense para el verdadero juicio de sus almas. A medida que las formas de oscuridad se acercaban con una furia renovada, Clara comprendió que no había vuelta atrás. El sonido de sus respiraciones, asustadas y entrecortadas, llenó el silencio del claro por un instante que se sintió eterno. Ante ellos, la sombra parecía abrir un portal hacia un mundo más tenebroso. Clara sintió que el mismo bosque a su alrededor parecía vibrar de una manera inusual, un presagio de algo más grande que todas las batallas internas que habían llevado. ¿Y si esto es solo el comienzo de un ciclo? Preguntó Marco, su voz llena de incertidumbre. Clara decidió que no podían dudar. Kairos, el momento decisivo, se acercaba. Resistamos, amigos. Confíen en nuestras verdades. No dejaremos que la oscuridad gane. Gritó Clara, sintiendo que la chispa de lucha ardía en cada uno de ellos. Mientras el portal hacia la sombra se expandía, una pregunta creció en su mente: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para sobrevivir a sus propios demonios? Y así, con ese llamado a la acción y el corazón latiendo con fuerza, su lucha estaba lejos de concluir. La sombra retumbaba, lanzando ecos de risas que helaban la sangre. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. «No», gritó. «No tenemos miedo». La luz que habían generado parecía hacerse más intensa, una última barricada frente a la monstruosidad que se alzaba ante ellos. Sin embargo, la sombra parecía alimentarse de su desafío, expandiéndose como un océano negro, haciéndose más vasta, más amenazante. ¿Estamos juntos en esto? Confíen el uno en el otro. Instó Clara, pero una sombra se deslizó entre ellas, alcanzando su piel fría con un toque gélido que hizo que el corazón de Marco se detuviera un segundo. La desconfianza se filtró en él, como un veneno. ¿Y si realmente no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si nuestros miedos son más profundos de lo que pensamos? Murmuró, sintiendo como las dudas comenzaban a rasgar su determinación. Es justo eso lo que quiere. Dividirnos. Exclamó Gabriela, su voz una mezcla de desafío y miedo. Juntos somos poderosos, pero separados solo somos sombras de lo que pudimos ser. Lucas, aún vacilante, sintió el peso de su dolor. No soy el amigo que ustedes creen que soy. Siempre he huido de lo que me duele, de lo que me hace humano, confesó, con lágrimas en los ojos. Al pronunciarlo, la sombra pareció encogerse involuntariamente,
como si la vulnerabilidad pudiera realmente herirla. Entonces, usémoslo en nuestra contra, propuso Clara, su voz resonando con una nueva fuerza. Transformemos lo que sentimos en luz. Y así, uno a uno, comenzaron a desnudarse ante la oscuridad. Marco habló aún temeroso: tengo miedo de fallar, de no ser el hombre que ellos necesitan, pero voy a intentar serlo. Junto a él, Gabriela dejó caer una lágrima. Siempre he sentido que mi valor era la aprobación de mi madre. Pero hoy elijo ser yo misma. Las confesiones se encadenaron, trazando un remolino de luz que se alzaba frente a ellos. Clara sintió como una alegría inesperada la envolvía cuando Lucas, finalmente, dejó caer la máscara. Soy suficiente solo por existir, proclamó, y la luz brilló con fuerza renovada. Las sombras comenzaron a retorcerse y a gritar. Pero había otra presencia en el aire, una voz más sombría: no creen que sus verdades sean suficientes. Y de repente, del abismo emergió una figura aún más aterradora, un espejo reflejando las versiones más crueles de ellos mismos, burlándose. Mírate. Eres solo una sombra de lo que debiste haber sido. Rugió esa criatura. Clara sintió que su corazón se contraía ante la visión distorsionada de sí misma. No pueden enfrentarse a sus propios miedos. Cuando han sido más que sus inseguridades, sin embargo, en lugar de retroceder, Clara tensó los labios, y con una determinación alimentada por cada verdad compartida, gritó: es tiempo de mostrar nuestra verdadera luz. Demostraremos que somos más que sombras. Marco tomó la mano de Clara, y con un solo movimiento, las manos de los cuatro se unieron en un círculo apretado. Juntos, se enfocaron en sus verdades y comenzaron a invocar una energía que resonaba con el bosque mismo. La luz se intensificó, inundando cada rincón, desterrando a cada sombra que osaba acercarse. Un destello cegador estalló y las sombras gritaron, desvaneciéndose a medida que la luz serpenteaba por el bosque. Sin embargo, en el corazón del destello, un grito resonó, una advertencia distante: es solo un comienzo. Clara, con la respiración entrecortada y el pecho al borde de la explosión, se preguntó si realmente habían ganado. ¿Hasta dónde llegarán ahora las sombras para recuperar lo que perdieron? La pregunta latía en su mente, más repentina que nunca. Sobre todo, la sensación de que el verdadero desafío apenas empezaba. Cada uno de ellos, aun temeroso, hizo un pacto silencioso: no podían volver atrás. Cada paso sería un enfrentamiento, una prueba de sus corazones. Clara miró a sus amigos, y el peso de lo desconocido lastraba sus almas. Pero aún así, decidieron avanzar. La lucha está lejos de concluir, y si la verdadera oscuridad apenas empieza a manifestarse. El aire empezó a vibrar con una energía inquietante, como si el propio bosque supiera que aún no habían terminado su lucha. La luz que habían creado resplandecía intensamente, pero el eco del grito se enroscaba en sus mentes, un recordatorio incesante de que la victoria era solo momentánea. Clara sintió como las sombras se reagrupaban en la distancia, un manto tenebroso que se dibujaba entre los árboles, observándolos, esperando el momento justo para atacar de nuevo. ¿Escuchan eso?, preguntó Marco, su voz sonando más frágil que antes. Las risas distorsionadas comenzaban a flotar en el aire, quietas pero cargadas de intenciones malignas. Clara se giró despavorida hacia sus amigos y vio que Gabriela se estremecía, temblando como una hoja en el viento. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara, recordando el brillo de la verdad que habían compartido. Debemos seguir adelante. La oscuridad no se rendirá fácilmente. ¿Pero a dónde vamos?, interrumpió Lucas, su voz un murmullo trémulo. ¿Qué hacemos si vuelve a atacarnos? Nos enfrentamos a ella con nuestras verdades, como lo hicimos antes, respondió Clara, su determinación renovada. Si nos atacan, lanzaremos aún más luz. Con cada cosa que aceptemos, seremos más fuertes. Así, avanzaron, cada uno con sus secretos al descubierto. El camino parecía interminable, cada paso cargado de ansiedad, el ambiente echando chispas a su alrededor. A medida que se adentraban más en el bosque, la atmósfera cambiaba. El aire se tornó más denso y pesado, como si las propias sombras estuvieran tratando de ahogarlos. El suelo crujía bajo sus pies, y el silencio se sostenía como una cuerda tirante. Clara sintió que cada sombra la seguía de cerca, susurrando palabras que rasgaban su confianza. No serás suficiente, no mereces ser feliz, le repetían insistentemente, intentando desgastar la luz que llevaban dentro. «Detente», Clara gritó, su voz resonando con valor. Cerró los ojos un segundo, concentrándose.
sus palabras no son más que mentiras. Al abrir los ojos, se desbordó de luz una vez más, y cada destello parecía cortar la niebla de la desconfianza que intentaba envolverlos. Los demás se unieron, apoyando su energía en la luz que Clara emanaba. Marco, sintiendo el peso de la presión, finalmente lanzó su propio miedo al fuego. No quiero ser solo una sombra del pasado, dijo, su voz temblando pero clara. Estoy aquí, y elijo vivir con mi verdad. De pronto, a su alrededor, las sombras empezaron a girar de nuevo, formando un torbellino agraz y desquiciado. Una voz retumbante brotó del centro de aquel caos. ¿De verdad creen que sus verdades pueden vencerme? Soy el reflejo de todas sus inseguridades, soy su peor miedo. Mientras el torbellino devoraba el aire, Clara sintió que se avecinaba un cataclismo. Tensó sus músculos, y una idea nueva surgió en su mente. No somos solo nuestros miedos, somos todo lo que hemos superado también. El grupo se detuvo en seco, haciendo eco del resplandor de sus verdades compartidas. Gabriela, con una fuerza que no sabía que poseía, se lanzó adelante. El miedo no me define, yo soy mi propio relato. En cuestión de segundos, la luz se intensificó aún más, haciendo que las sombras temblaran. La voz sombría se acercó, pero el brillo de sus corazones lo empujó hacia atrás. Falta de confianza, inseguridad, meriendas del pasado. Clara apretó su puño, sintiendo como la energía de sus amigos le daba fuerza. Fue entonces que, a lo lejos, un nuevo grito resonó. Esta vez, era diferente, más agudo, cargado de desesperación. Con horror, comenzaron a ver cómo otras figuras emergían de las sombras, rostros conocidos llenos de angustia, reflejos de sus seres queridos atrapados por la oscuridad. No. No pueden estar aquí, exclamó Lucas, su voz llena de terror. ¿Qué hemos hecho? Clara sintió un nudo apretarse en su garganta. No podemos dejar que las sombras se los lleven. Pero, en lo más profundo, comprendió que debían enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino a los que habían arrastrado a otros a la oscuridad. ¿Podrán salvarlos? Lograrán desmantelar la oscuridad que amenaza con consumirlos a todos. El bosque pareció rugir, y a Clara le quedó claro que la batalla aún no había terminado. Cada uno de ellos se aventuraría a vivir sus verdades, o sus seres queridos perderían la batalla contra la penumbra. La verdadera lucha apenas comenzaba. El viento sopló con fuerza, arrastrando niebla y sombras en su camino, mientras Clara y sus amigos se encontraban rodeados de figuras espectrales. Aquellos rostros, una mezcla de desesperación y sufrimiento, eran las almas de sus seres queridos atrapadas por la misma oscuridad que habían enfrentado. Clara, con el corazón palpando en su pecho, supo que este era el momento crítico. No podían huir, tenían que luchar. «¡No están solos!», gritó Clara, llevando su voz como una antorcha a través del abismo de sombras. «Estamos aquí, y no dejaremos que los atrape. Deben saber que les amamos, que no hemos olvidado». Sus palabras resonaron en el aire helado, atrayendo la atención de las almas perdidas. Marco, sintiendo la presión del momento, se unió a ella. «Juntos, lucharemos. Su fuerza viene de nuestro amor. No dejen que el miedo los consuma». El grupo se tomó de las manos, creando un vínculo irrompible. Fue un acto de valentía que despertó la luz que llevaban dentro. La energía comenzó a vibrar a su alrededor, mezclándose con la desesperación de las almas atrapadas. Las figuras rodeaban al grupo, sus ojos reflejando angustia. «¡Ayúdennos!», clamaban en ecos desgarradores. Clara sintió que cada grito era un dardo en su pecho. Pero en vez de rendirse, la conexión que sentían les daba impulso. «Ustedes también pueden ser libres», les dijo, «solo deben dejar ir su dolor». La mujer espectral, una figura que había aparecido antes, se acercó. «La culpa y el miedo han alimentado a la noche prohibida. Solo cuando hablen sus verdades, ustedes y ellos podrán liberarse por completo». Clara sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Tenían que actuar. «Debemos hablar», instó. «Las sombras no pueden soportar la luz de nuestras verdades. Este es nuestro momento». Lucas se reunió al frente, levantando la voz con decisión. «He estado escondido detrás de mis miedos, pero hoy elijo enfrentar lo que soy y mis errores. No seré solo un eco de dolor». Las sombras comenzaron a agitarse, pero Clara y sus amigos ardían con cada confesión. «Mi madre siempre sintió que yo era una decepción. El peso de su mirada me ha mantenido atrapada.
Hoy elijo ser quien soy, admitió Gabriela, su voz clara y potente. Siendo cada vez más fuerte, Marco expresó, me aterra no ser suficiente. No quiero ser solo un obsequio de mis fracasos. Estoy aquí, y eso es lo que importa. Las almas, animadas por sus palabras, comenzaron a brillar, permitiendo que la luz invadiera el bosque. Nosotros debemos enfrentar este oscuro reflejo, dijo Clara, mientras el contacto con sus amigos se sellaba aún más fuerte. No somos solo sombras de lo que podíamos ser. Somos nuestras luchas. Hoy lucharemos por lo que somos. A medida que hablaban, la oscuridad temblaba, tratando de fluir alrededor de ellos. El aire chisporroteaba con electricidad, y de pronto, Clara se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sí mismos, estaban luchando por cada alma atrapada entre las sombras. ¿Pueden escucharme? Derrick, el amigo perdido de Lucas, apareció entre las sombras. Su cara iluminada con una mezcla de miedo y esperanza. Siempre dije que no quería ser una carga, no quería que me miraran con pena. Pero hoy comprendí que no estoy solo, que todos debemos ser parte de esta lucha. Las luces que surgían de sus confesiones comenzaron a formar un remolino de energía que empujó a la oscuridad hacia atrás. Las almas atrapadas alzaron la voz en un canto sutil. Las sombras temblaron, retándose a cesar. La mujer espectral dibujó una sonrisa, vislumbrando el altruismo del grupo. Ahora es su oportunidad de liberarse, dijo, con su voz resonando como un mantra a través del bosque. Debes abrazar tu verdad, y así, el ciclo se romperá. Su amor es más que el miedo. Una sombra se alzaba, cruel y voraz, intentando consumir el faro de luz que se formaba frente a ellos, pero Clara sabía que no podían retroceder. Con un grito, empujaron sus verdades hacia adelante, dejando que la luz brillara con toda su fuerza. Las sombras, entonces, comenzaron a chocar contra la red de luz, emitiendo gritos aterradores. ¿Sigue? No te rindas, gritó Marco, mientras la oscuridad se desvanecía lentamente. Clara apretó las manos de sus amigos, sintiendo su latido conjunto. Nos perderemos si nos rendimos. La luz es nuestra única salida. Los gritos comenzaron a disminuir y las sombras, ahora debilitadas, se disolvían en el aire. Las almas perdidas empezaron a emerger, triunfantes y liberadas, gracias al coraje de los jóvenes. Y un aullido desgarrador resonó, como si la oscuridad reconociera su derrota. Antes de desvanecerse, Clara sintió como las fuerzas se deslizaban lentamente hacia atracción. Finalmente, todo se apagó en un silencio ensordecedor. La luz finalmente la abrazó, y en una explosión de euforia, supo que cada verdad había encontrado su lugar. El bosque, antes oscuro, comenzó a adquirir colores vivos, como un amanecer después de calamidades. Las sombras habían sido derrotadas, pero un eco permanecía. El impacto de la experiencia aún resonaba en sus corazones. Lo hemos conseguido, susurró Gabriela, temblando. Pero Clara sabía que la lucha no había terminado, solo habían roto una parte del ciclo. Una parte de su propio dolor, pero el viaje apenas comenzaba y así, tomados de la mano, continuaron por el sendero iluminado, con la sabiduría de que cada paso sería un nuevo desafío. Al mirar atrás, vieron al bosque florecer con luz y vida, y supieron que siempre llevarían consigo el poder de las verdades y el amor que une. La noche prohibida había sido superada, pero su legado viviría en ellos para siempre, recordando que juntos podrían vencer incluso las sombras más profundas. Avancemos, dijo Clara, inmensamente agradecida por lo que habían logrado. La lucha había sido ganada, pero el viaje estaba lejos de haber terminado. La fuerza necesaria para enfrentar cualquier sombra seguiría creciendo en sus corazones. Este capítulo de sus vidas les enseñó que la luz crece cuando compartimos nuestras verdades. Mantener lazos profundos es fundamental, así como ser honestos en la batalla contra nuestros peores miedos. Las sombras de la noche prohibida aún pueden regresar, pero armados con amor y valentía, Clara y sus amigos estaban listos para la próxima historia que la vida les depara. Ahora es tu turno de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para hacer que el algoritmo brille. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.